Si tú estás empezando en esto del sonido y no sabes o no estás seguro cómo usar un ecualizador efectivamente, te prometo que no eres la única persona. La ecualización se puede ver como un concepto simple, pero como podrás haber notado, esto requiere algo de tiempo para entenderlo completamente y lograr un buen sonido. Cuando nosotros estamos empezando nos encontramos con consolas de pequeño formato y la mayoría son consolas análogas. Por eso estoy eligiendo un ecualizador analógico para explicar el tema de la ecualización. Y otra razón es que los ecualizadores analógicos y cualquier otro proceso analógico te obliga a usar los oídos, a diferencia de los ecualizadores paramétricos que son un poco más visual. Y muchas veces caemos en el error de mezclar con los ojos, simplemente que se vea bien el dibujito que tenemos en el espectro y listo. Y créanme, yo he visto muchos técnicos que, sobre todo en sonido en vivo, que han llegado a un lugar y simplemente ven el gráfico de ecualización y ya dicen que todo está mal, sin antes haber escuchado el sistema o sin antes haber escuchado ese instrumento que esté ecualizado de esa forma. Entonces, para este video, por eso elegí un ecualizador analógico, para que podamos usar los oídos y para las personas que tienen consolas de pequeño formato puedan también ver cómo se aplica la ecualización y qué decisiones tomar con las bandas limitadas que tenemos. Antes de ecualizar, nosotros tenemos que entender varias cosas. La primera, no todos los ecualizadores se comportan igual. Es decir, cada ecualizador tiene un sonido. No todas las consolas traducen igual el ecualizador. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú copias los parámetros de ecualización de una consola a otra, lo más probable es que suene diferente. Se los voy a demostrar con dos tipos de ecualizadores acá. En el primer ecualizador tenemos 4 decibeles en 7000 Hz. Tenemos menos 2 decibeles en 1.5000 Hz y tenemos menos 4 decibeles en 400 Hz. Esta es una ecualización para una guitarra eléctrica que está haciendo una melodía. En el siguiente ecualizador tenemos exactamente los mismos parámetros. Vamos a escuchar la diferencia entre estos dos ecualizadores y los voy a ir intercambiando para que escuchen la diferencia. Bien, si se fijaron, cada ecualizador tiene su propia tonalidad, cada ecualizador tiene sus propios armónicos. Ok, lo segundo es que todos los instrumentos requieren un tratamiento distinto, un balance tonal distinto. No todos los instrumentos son microfoneados de la misma forma y no todos se conforman de los mismos armónicos. Es decir, que tú puedes ver una ecualización, por ejemplo, de un bombo y puedes ver la ecualización de otro bombo distinto y esa misma ecualización no aplica para los dos bombos porque pueden haber muchas diferencias de parches, de microfonía, de afinación, etc. Lo tercero es que copiar parámetros de ecualización son un punto de partida, pero no es la ecualización definitiva. Tienes que usar el oído. Cuando nosotros estamos aprendiendo e investigando por internet, nos encontramos que muchas personas nos dan parámetros de ecualización. En este canal se han dado parámetros de ecualización. Estos parámetros de ecualización tú los puedes copiar para obtener las frecuencias fundamentales de ese instrumento que vas a ecualizar, pero eso no quiere decir que esa es la ecualización definitiva. Tienes que usar el oído. Si necesitas mover la frecuencia, muévela. Si necesitas subir o bajar la cantidad de decibeles, hazlo. Esto es una cuestión de oído. Y por último, cuando nosotros estamos ecualizando en vivo, tenemos que tener en cuenta la acústica de la sala. Es decir, que si nosotros transportamos esa ecualización a otra sala va a sonar diferente. Cuando nosotros estamos en vivo, es muy poco probable que te encuentres con un espacio acústico perfecto. Y aunque hay un ingeniero de sistema que ya haya optimizado y calibrado bien la sala, aún así vamos a tener que hacer ajustes de ecualización conforme a la acústica del lugar. Y eso entra más en lo que venimos repitiendo, que la ecualización es una cuestión de oído. Que no caigamos en el error de mezclar con los ojos. Bien, entrando ya en ecualización, a la hora de ecualizar yo soy de las personas que prefiere atenuar antes que realzar. Y eso no quiere decir que esta sea la mejor forma de hacerlo y que realzar está mal. En algunos momentos el plan sí va a ser realzar. Simplemente es una forma de ver las cosas, una forma de pensar. Y es darle prioridad a atenuar y luego consideramos en realzar. Entonces vamos al ecualizador, vamos a explicar qué hace cada uno de los parámetros que nos encontramos. La primera perilla que nos vamos a encontrar en una consola analógica es la de frecuencias altas. Normalmente esta perilla es de tipo high shelf, no tipo banda, y en la mayoría de consolas esta viene predefinida por el fabricante.
Es decir, que no trae para seleccionar la frecuencia ni el ancho de banda. Esto es un high shelf y esto es una banda. Si tu consola no tiene marcado en qué frecuencia está actuando, tenemos que buscar el manual. Es bueno saber en qué frecuencia actúa ese high shelf que vamos a hacer. En este caso, en este ecualizador, nos marca para seleccionar la frecuencia, pero en la mayoría de consolas te vas a encontrar con que solamente tiene esta perilla que es para subir la cantidad de decibeles y ya. La segunda sección o la segunda perilla que nos vamos a encontrar es la de frecuencias medias. En algunas consolas de pequeño formato pueden haber solo una perilla de medios. Es decir, igualmente como la de frecuencias altas, solamente te permita modificar los decibeles. En otras consolas de mediano formato puede haber una perilla que tenga para modificar los decibeles y para cambiar la frecuencia. Y en consolas de mayor formato te puedes encontrar con que tienen unos parámetros de frecuencias media altas, unos parámetros de frecuencias media bajas, y también en algunas consolas te permite modificar el ancho de banda. Normalmente cuando vamos a empezar a ecualizar en una consola analógica, es aquí donde queremos empezar, en la sección de frecuencias medias altas y en la sección de frecuencias medias bajas. ¿Por qué? Porque estas son las que comúnmente te vas a encontrar que tienen para seleccionar la frecuencia. Entonces, esta sección la vamos a usar para hacer la técnica del barrido, que es la que nos va a ayudar a encontrar esa frecuencia que queremos atenuar o realzar y hacer el ajuste. Van a haber muchas oportunidades donde vas a tener más de una frecuencia problemática. Entonces, si tu consola tiene otra sección de medios, como en este caso que tenemos medios bajos, entonces la utilizas para tratarla. De no ser así que tengas una sola, vas a tener que elegir el problema que veas más grande. La tercera perilla que nos encontramos es la de graves. Normalmente viene como la de frecuencias altas, tipo low shelf. Un low shelf se vería un ecualizador paramétrico con esta forma. Esta perilla, también como las de frecuencias altas, vienen con una frecuencia establecida por el fabricante. Entonces, como ya te comenté, tienes que leer el manual de fabricante para saber qué frecuencia está actuando. ¿Para qué nos puede servir esta perilla? Puede servirle para darle un realce al bombo o al bajo, por ejemplo, y puede servir también, por ejemplo, para cortar las frecuencias graves de la voz. El último parámetro que nos encontramos en las consolas analógicas es el filtro pasadaltos. En la mayoría de consolas el filtro pasadaltos se encuentra en un botón en la parte superior de la consola. Cuando nosotros activamos ese botón va a cortar las frecuencias más graves. Esto nos va a ayudar a dejarle el espacio de subgraves al bombo y al bajo. Lo más común es que las consolas nos muestren el número de frecuencia donde está actuando, normalmente entre 80 y 100 Hz, y también nos muestran el tipo de curva. Lo que yo te recomiendo es activar el filtro pasadaltos en todos los instrumentos excepto el bajo y el bombo. ¿Por qué? Así vamos a limpiar de cada uno de estos elementos esas frecuencias graves que son necesarias para el bajo y el bombo, porque para estas son frecuencias vitales. Por último, recuerda que cuando vamos a ecualizar cualquier elemento tenemos que pensar en el contexto de ese elemento con los demás instrumentos. Por ejemplo, si yo voy a ecualizar una guitarra eléctrica, tengo que pensar que debo dejarle espacio al bajo. Entonces puedo ir cortando las frecuencias graves para crear separación entre los dos instrumentos. Ya una vez que suenen todos los elementos que conforman esa canción, podemos hacer ajustes más precisos. Vamos a ver un ejemplo aplicando las cosas que acabamos de ver. La primera sección que nosotros debemos atacar es la de frecuencias medias y frecuencias media altas porque nos permiten seleccionar la frecuencia. Yo sé que en esta consola se ve de que puedo seleccionar la frecuencia en la perilla de graves y en la perilla de altos, pero no las vamos a usar. Vamos a decir que ya vinieron predefinidas en estas frecuencias que están acá. Vamos a aplicar la técnica del barrido para ecualizar esta guitarra que está haciendo la melodía. ¿Cómo la aplicamos? Necesitamos subir una cantidad de decibeles importante, considerable, 6, 9 decibeles. Entonces, vamos a usar la perilla de frecuencias para movernos dentro del rango que nos permita para encontrar donde suene peor. Donde suene feo, ahí es donde vamos a atenuar. Como tenemos la ventaja de que tenemos otra perilla de medios, vamos a usarla para localizar la otra frecuencia que nos molesta o el segundo problema más grande. Bien, vamos a ver la diferencia solamente con estos dos cortes que acabamos de hacer.
Bien, con estos dos cortes lo que hicimos fue darle simplemente un poco de claridad a eso. Ahora, si creemos necesario, podemos realzar un poco las frecuencias altas, atenuar las frecuencias graves o subirle las frecuencias graves, aplicarle filtro pasaltos. Digamos que nuestra consola aplica un filtro pasaltos en 100 Hz. Le coloco mi filtro pasaltos en 100 Hz, apretando ese botón, y vamos a decir que le voy a realzar unos decibeles a las frecuencias altas para darle claridad. Vamos a escuchar cómo suena con filtro pasaltos, con un poco de realce en las frecuencias altas, con los cortes que hicimos y sin hacer ningún cambio en las frecuencias graves. Muy bien, con estos pequeños cambios lo que hicimos fue darle un poco de claridad a esta guitarra. Ahora hay que escucharla cómo suena en contexto con los demás elementos. Bien, ya dependiendo del tipo de la canción y el contexto, se van a ir haciendo cambios en la ecualización. Lo importante de todo esto es que los cambios que hagamos sean con una razón. Es decir, que si yo voy a hacer un corte es porque tengo una razón para hacerlo, porque necesito solucionar un problema. No estás obligado a usar las perillas simplemente porque estén disponibles. Simplemente usas lo que consideres necesario, lo que necesites para resolver el problema con lo que tienes disponible. Si tienes una sola perilla de medios, úsala para resolver el problema más grande. Si tienes dos, usa las dos si lo crees necesario, si no, igualmente puedes usar una. No estás obligado a usar todos los parámetros. Gracias por ver este video, espero que te haya sido útil. Cualquier cosa que quieras agregar o preguntar, abajo los comentarios están abiertos y nos vemos en el siguiente.